Buenos días, hermanos. Dios les bendiga en gran manera. Que el Señor hoy tenga misericordia de nosotros y nos hable profundamente la palabra y podamos entenderla y reconocer el mensaje que Él tiene para nuestras propias vidas. Esta mañana no alcancé a leer un versículo que tenía separado para la predicación con los hermanos que estuvieron en la primera reunión. Pero hay uno que se encuentra en Isaías 59. Este versículo dice lo siguiente, versículo 10 de Isaías 59. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche y estamos en lugares oscuros como muertos. Usted se puede imaginar la posición que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese instante. Isaías 59, 10. Voy a leerlo en una versión popular. En esta versión popular voy a leerlo desde el versículo 9, dice así. Es por todo ese mal que no cuentan con las bendiciones de Dios. Por eso es que Él no castiga a quienes le hacen mal a ustedes. Con razón caminan en tinieblas y no en luz. Con razón anda a tientas como ciegos y tropiezan aún en pleno día. Aun cuando el sol brilla en su esplendor, para ustedes es como si fuese noche oscura. Se mantienen con vida, pero carecen de vigor. Dan rugidos como osos hambrientos, se quejan con gemidos lastimeros como paloma. Buscan a Dios para que los proteja, pero Él se abstiene, Él les ha vuelto la espalda, porque sus pecados siguen amontonándose en presencia del justo Dios y dan testimonio en contra suya. Es decir, es un versículo difícil de entender y de leer. Es más, palpamos la pared como ciegos, andamos a tientas como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche y estamos en lugares oscuros como muertos. Y muchas veces esa es la posición espiritual de muchas personas y de muchos hombres sobre la tierra. Queridos hermanos, cuando el hombre pecó, se alejó totalmente de Dios y muere realmente espiritualmente. Romanos 3:23 dice la palabra lo siguiente: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos, no hay ninguno que se escape, todos pecaron, eso es Romanos 3:23. Y están, es una condición, destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿qué es esto? Ahorita, porque usted me está hablando, pastor, de que andamos como a tientas, al mediodía es como si estuviéramos en las tinieblas. Porque hay una gran realidad en el ser humano y es la oscuridad y las tinieblas que hay espirituales. Es una realidad, porque cuando el hombre cae es destituido de la gloria de Dios, ha sido separado de él. En Efesios capítulo 4, versículo tanto 17 y 18 dice lo siguiente. Por favor, yo creo que no lo busque, solamente lo estoy referenciando. Yo voy a predicar es sobre Marcos, pero quiero tener este referente. El versículo 17-18 dice así. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, es decir, oscurecido, no comprenden, no ven.
ajenos de la vida de Dios. Es decir, separados, ajenos. Una persona que no entiende sobre el reino de los cielos y no anda conforme al reino de los cielos, esa persona entonces tiene el entendimiento oscurecido, entrenegrecido. Y querido hermano, no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. ¿Y por qué no puede ver claramente? Porque en él hay ignorancia y dureza del corazón, dice el mismo Efesios versículo 18. Es decir, los ojos están totalmente oscurecidos. ¿Por qué? El hombre cayó destituido de la gloria de Dios. Entonces es ajeno a la vida de Dios, no entiende, no comprende la voluntad de Dios. Ahora usted sabe quién aprovecha esta situación. Acuérdese que hay alguien que está como un león rugiente buscando a quien devorar. Y la palabra misma nos dice de este tipo de personas lo siguiente. Eso es 2 Corintios 4, versículos 3 y 4. Lo buscan luego en su casa, por favor. Pero dice así la palabra: si el evangelio aún está encubierto, entre los que se pierde está encubierto. Es decir, si el evangelio aún no lo comprenden muchos de los que están llamados, como más aquellos que no son llamados. El versículo 4 dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, el mismo enemigo se encarga de que la oscuridad cada vez sea mayor y mayor y mayor, y la ceguera sea mayor en las personas incrédulas, porque esta se va a ir aumentando cada vez más. Y si no escucha, y si no entiende, y si no abraza el evangelio, las buenas noticias de salvación, esa persona entonces no va a tener oportunidad en su vida. Por eso, querido hermano, hoy quiero hablarles sobre un tema que he titulado la ceguera espiritual. Y toda persona que ha nacido de nuevo ha sido entonces tratada, sanada de esta ceguera. La ceguera espiritual es algo innato con que el hombre nace por haber sido destituido de la presencia de Dios. Nadie puede entrar al reino de los cielos si no nace de nuevo. Y si no es una nueva criatura, si Dios no pone sus manos en la vida de esta persona, nadie puede entrar, nadie puede lograrlo. Y el que intenta será como el hombre que no fue vestido a la fiesta como debió hacerlo. Por ello, queridos hermanos, solamente Cristo puede traernos luz a nuestras vidas. En Juan capítulo 12, versículo 46, la palabra dice lo siguiente. Perdón, 12:46, sí. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas, es decir, en la condición. Jesús mismo por eso dijo: yo, la luz, he venido para que no tengan más tinieblas. Ahora, si hay tinieblas, ¿cómo es caminar en tinieblas? A veces pensamos que vemos, porque simplemente estamos en este mundo físico y ustedes pueden verme, yo los puedo ver, pero espiritualmente podemos estar recontra ciegos, muy ciegos. Es más, el mismo Juan reconoce a Jesús como luz en todos sus escritos. Es decir, él nos lo dice en el capítulo 1 cuando nos lo muestra y quiere
enseñarnos esa plenitud del Hijo de Dios, Él les dice así: en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es decir, Cristo es la luz y en Cristo las tinieblas no pueden permanecer. Si Cristo está en la vida de una persona, esa persona entonces va a ver en la luz de Cristo lo que está a su alrededor. Ahora usted y yo sabemos que esa luz vino a los suyos, mas los suyos no le recibieron. Y esa ceguera espiritual, queridos hermanos, es una ceguera que trae mucho dolor al corazón del Señor. En Lucas 19, capítulo 41 y 42, que es en el contexto cuando el Señor ingresa la última semana en Jerusalén con el objetivo de morir en la cruz, Él le expresa al mismo pueblo lo siguiente. Dice así: 19, 41, 42, dice así: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Jesús, el Cordero, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, lloró sobre la ciudad al verla. Versículo 42 dice así: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día qué es lo que es para tu paz, es decir, lo que es tu bendición, lo que es tu shalom, mas ahora está encubierto de tus ojos. Voy a leerlo en la versión popular, Nueva Biblia al Día. Dice lo siguiente: cuando Jesús estaba cerca de Jerusalén y vio la ciudad, lloró por ella y dijo: ¿cómo me gustaría que hoy entendieras lo que puede traerte paz? Pero ahora eso no lo puedes ver. Es decir, no pueden percatarse de eso. Y una persona ciega espiritualmente viene acompañada, queridos hermanos, del desastre. En ese mismo versículo siguiente, 43 y 44, dice lo siguiente: llegarán sobre ti días en que tus enemigos harán un muro y te rodearán y te atacarán por todos lados. Estoy leyendo la popular. Te derribarán, no dejarán ni piedras sobre otra, y matarán a tus hijos. Todo esto ocurrirá porque no reconociste el tiempo que Dios vino a salvarte. Es decir, era una ceguera innata. Y esa ceguera, hermanos, conduce a lo último a un juicio inevitable. El ser ciego no es sencillo. ¿Quién no ama, hermanos, sus ojos? Aquellos que en nuestra juventud no tuvimos gafas y ahorita que ya tenemos gafas, reconocemos con tristeza cómo hemos menguado nuestra visión. Me acuerdo que yo era el tigre para enhebrar las agujas. Y le hacía el favor a mi abuela y todo. Ahora, si no tengo las gafas, hermano, me entierro la aguja, no la enhebro. Los ojos son un regalo, pero tenemos que aprender a ver con los ojos espirituales. Y Marcos nos habla sobre ese tema. En el capítulo 8 del libro de Marcos, en el 1 al 10, nos habla de la multiplicación de los peces y los panes. La segunda vez que el Señor lo hace, y esta multiplicación se dio en un territorio que en su mayoría eran gentiles, es decir, no eran del pueblo escogido de Dios. En este territorio, el Señor Jesús en su bondad, en su misericordia, da alimentación a 4,000 hombres. Y sabemos que eso fácilmente se pudo haber subido a unos 10,000, 11,000 o
quizás 12,000 personas. Es decir, era el evangelio yendo a los gentiles. Ya Jesús estaba colocando un parámetro que ellos iban a recibir de la misericordia de Dios. En el versículo 10 nos dice que luego que sucede este milagro, él entra a la barca y viene a la región de Dalmanuta. Esa región es muy cerca, todo apunta a que era entonces al lado de Galilea. En el versículo 11 dice lo siguiente: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, y pidiéndole señal del cielo para tentarle, y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Y habiendo olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca, que son los discípulos, él les mandó diciendo, aquí habla ya Jesús nuestro Señor: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: ¿por qué no trajimos pan? Es porque no trajimos pan, estaban ellos ahí discutiendo. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Y teniendo ojos, no veis. Y teniendo oídos, no oís y no recordáis. Teniendo ojos, no veis. Ahora, en esa ceguera espiritual y en la porción que el mismo Marco nos quiere expresar, podemos ver una ceguera que es permanente y podemos ver una ceguera que es, digamos, temporal, en la cual, queridos hermanos, con tristeza debemos decir muchas veces, y siempre el Señor a veces trabaja con sus hijos. En esa ceguera permanente son aquellos que realmente por el corazón contrario a Dios, por el odio, con el objetivo de desacreditar a nuestro Señor Jesucristo, ellos entonces comienzan a odiar la luz de la verdad y del Evangelio. Jesús venía de hacer un milagro en territorio gentil. Viene a su tierra y de una vez le llegan tanto los fariseos y más personas. Por favor, deje su piolita en ese sitio y vaya conmigo a Mateo 16, que es los versículos paralelos a esta situación. Mateo 16. Dice el versículo 1. Vinieron los fariseos y ¿quién más? Entonces, ya aquí Mateo nos amplía un poco la visión. No solamente eran los fariseos que estaban increpando al Señor, tentándole, sino que también estaban los saduceos. Y Jesús hizo algo imposible para esa época, que se pusieran de acuerdo los fariseos, los saduceos y los herodianos. Era tanto el odio que tenían a Jesús que esos que eran irreconciliables se juntaron contra él. Y ellos le pidieron que le mostrara señal del cielo, mas él le respondió. Y él dice: cuando está de noche, ustedes dicen es buen tiempo porque el cielo tiene arreboles, es decir, tiene coloraciones. Por la mañana habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado, es decir, como que se aparecen las nubes y todo apunta a que haya una coloración diferente a la nuestra. Y él dice: hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los cielos no entienden. La generación mala y adúltera, así la calificó el Señor, demanda señal, pero la señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos, se fue. Vuelva otra vez conmigo a Marcos 8. Aquí tenemos entonces nosotros el panorama entonces completo de lo que sucede allí.
Es decir, esa ceguera permanente se da por tres aspectos. El primer aspecto es que son personas que odian la luz. Odian la luz. No quieren saber más de la luz. ¿Cuál era el motivo de buscar a Jesús? Los fariseos y los saduceos con el objetivo de tentarle, dice el versículo 11. Es decir, buscar una salida, tener una excusa para su incredulidad. Es decir, cualquier cosa que ellos puedan tomar de Jesús para justificarla es lo que ellos requerían para decir, yo estoy bien en no creer en el Señor Jesucristo. Es más, queridos hermanos, ellos en su superstición consideraban que muchos de los milagros que hacía Jesús eran muy parecidos a los milagros que se sucedían cuando Moisés tenía el enfrentamiento con los magos del faraón. Recuerde que él entonces toma la vara de Moisés se vuelve una serpiente. ¿Y qué hicieron entonces los magos? Replicaron este milagro y ellos tomaron unas serpientes que al tocarlas se vuelven varas, etcétera, y al arrojarlas, entonces decían, es el mismo milagro de Dios. Entonces no consideraban que los milagros de Jesús fuesen realmente divinos. Por eso decía, te pedimos señal del cielo. Y decía, pero es que comprenden ustedes, cuando el cielo se mueve, ¿cómo no va a entender ustedes que lo que estoy haciendo es realmente de Dios? Es decir, ellos lo que buscaban era desacreditar a Jesús. Una persona ciega odia la luz y va a buscar siempre desacreditar. Anoche hablaba con una persona y le decía a él sobre este tipo de corazón. La gente que no quiere a Jesús buscará la manera de salirse a la tangente de esta realidad. Jesús caminó sobre las aguas, les van a decir, oh, pero ese día estaba lloviendo, claro, y estaba soplando muy duro, sí, y me imagino mucho frío, sí. Lo que sucedió fue que ahí hubo un microclima, un microcongelamiento de las aguas, que hacían que entonces las aguas fueran más duras y Jesús por eso caminó. Es decir, se inventarán lo que sean, hermanos, lo que sean para no creer que Jesús realmente es el Hijo de Dios. Como los estudiantes que le decían a la viejita, el mar rojo no era un mar, era un charquito. Viejita, usted está confundida. Y la viejita comenzó a alabar cada vez más duro al Señor. Te alabo, Señor, gracias por lo que dicen estos jóvenes. Pero se volvieron los jóvenes estudiosos, intelectuales. Viejita, no te dijimos que era un charco, era un charquito por donde pasaron el pueblo de Israel, no era el mar. Sí, yo entiendo. Entonces, ¿por qué sigues alabando? Porque Dios en ese charquito ahogó a un ejército. Siempre van a querer robarle la gloria a Dios. Odian a Jesús. Una persona ciega, queridos hermanos, entre más señales, más rechazo tendrá. Cuando el Señor iba a liberar al pueblo de Israel, hizo muchas señales. Esas señales que usted y yo conocemos son las 12 plagas. En esas plagas, el Señor estaba mostrándole a Faraón y al pueblo de que Él era el Señor y que esto venía divino. La palabra nos muestra que primero vino la plaga de sangre, luego vino la plaga de ranas, luego estuvo
la plaga de los piojos, luego la plaga de las moscas. Y en el versículo 8:38 dice que el corazón de Faraón se endurecía más para no dejar ir al pueblo. Pero si está viendo las señales, y ya eran señales que muchas de ellas no pudieron sus magos. Entonces las señales estaban ahí, pero su corazón era endurecido. ¿Por qué? Por el orgullo que había en él. Entonces Jehová, dice, endureció el corazón. Ahora no es que el Señor le diga a una persona, sé malo, un corazón. No, ¿qué es lo que sucede? Que cuando se quita la influencia de Dios en la vida de una persona, esta va a lo que realmente es, a su propia concupiscencia, y su maldad y su dureza fluye. Si Dios no está a nuestro alrededor, hermano, lo que le queda a un hombre es caer en la trampa por causa de su propio peso, como decía Jonathan Edwards. Usted no ha caído al infierno porque algo lo sostiene, pero la trampa está ahí y usted está parado en la trampa, y la trampa se acciona por su propio peso. Es un milagro que no lo ha hecho caer, decía este hombre en esa época. Entre más se les da, más ven de Dios, menos creen, más rechazan. Luego el Señor le da la plaga del ganado, la plaga de úlceras que él mismo tuvo, las plagas de granizo se vinieron. Pero antes de esta, la palabra vuelve y nos dice, y Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó. Es decir, el Señor no actuó, no hubo misericordia para esa persona. Su presencia estuvo allí porque su corazón rechazaba la verdad del evangelio. Por eso, aunque esas personas más y más cosas vean, no van a aceptarlo. Señor, manda a uno de acá y le predique a mi familia para que no vengan al infierno. Y que el Señor, aunque vayan, no le van a creer. Este no estaba muerto, andaba de parranda, no. Sino que van a decir, le dio enterraron fue a otro parecido. Y se inventarán lo que sea. Y aunque venga y diga, oiga, se la fumó, fuera verde este personaje. ¿Entienden? No van a creer porque su corazón no es llamado. No es seleccionado. Por eso, esas personas, hermanos, aunque pidan señal, la Biblia dice, no se les dará. No se les va a dar, porque ninguna señal cambiará el corazón de ellos. ¿Qué sucede con este tipo de personas, hermanos? Sucede igual con aquellos que cuando la luz le golpea en sus ojos, le lastiman. Lo hemos vivido nosotros. Pero hay personas, hermanos, que aman las tinieblas. Aman andar en la oscuridad, andan en la mentira, aman el engaño. Eso lo aman, ellos lo aman. ¿Por qué muchas personas no pueden salir del pecado? Porque lo aman, es su vida, es su pasión. Ellos aman pecar. Lo que pasa es que no tienen los pantalones, no tienen las enaguas para decir, yo amo el pecado. Por eso cuando viene la luz de Cristo y les golpean, la rechazan. Hay una ilustración de Mas Lucado que habla sobre un hombre que entra a una cueva. Esa cueva era fría y oscura y allí vivían unas personas, unos personajes. Él cogió y prendió una fogata y por primera vez veían ellos la luz, pero como veían la luz les molestaba y como sentían el calorcito de la fogata les parecía aterrador. A lo último decidieron seguir viviendo en las cuevas. Eso sucede, queridos hermanos, y aún el no hacerlo es misericordia. El no mostrar otra señal es misericordia. Acuérdense lo que dice nuestro Señor.
Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Besaida. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, ellos estarían entonces en arrepentimiento y creerían, pero ustedes no. Va a ser mucho más duro el castigo para ustedes que de Sodoma, el que hubo para Sodoma y Gomorra. Hay una frase que dice MacArthur: el Señor no complacería las malvadas exigencias de incrédulos duros de corazón. ¿Y por qué no va a enseñar? Porque no vale la pena dársela. La señal que ellos tienen es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la figura de Jonás. 3 días estuvo dentro del gran pez y al tercer día sale y predica las buenas nuevas. Eso es la señal que tiene. ¿Qué tienen la señal todos los incrédulos en los cuales usted y yo somos, hermanos? ¿O éramos mejor? Cristo. Cristo. Él les dijo a ellos, ¿y cuál es la señal? Dije, la señal será esta: en 3 días este templo será destruido, mas al tercer día lo levantaré. Que estaba diciendo, el orden de la adoración, el orden de acercarse a Dios iba a ser totalmente nuevo, y no lo comprendieron. ¿Qué señal nos da? Yo soy el verdadero pan de vida, le dijo él también. Y no quisieron escucharlo. ¿Y sabe por qué? Porque una ceguera permanente genera un rechazo permanente. Y el motivo se da en que Dios entrega a esas vidas a sus propios designios y deseos. ¿Qué sucede cuando una persona no tiene a Cristo a su lado? ¿Qué le sucedió a Faraón? Endurece su corazón. ¿Cuál es el motivo? Para que no vea realmente. Para que viendo no vea, oyendo no oiga, y se arrepientan y yo los sane. En Romanos 1:24 o 1:23 dice así. No voy a leerlo del 22. Soy como más lector. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Eso se creen, no. No, ellos lo dominan, ellos, no, son lo mejor. Lo que ellos digan, wow. Profesando ser sabios, dice la palabra, se hicieron vacíos, necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, y comienza a hacer todo lo demás. Y cambian la verdad de Dios por la mentira y tal. ¿Y dónde se ve uno de los mayores aspectos? Que son personas que tienen descontroles también en su área sexual. Cambiaron entonces la gloria de Dios para adorar la propia creación. En pocas palabras, Jesús le dijo a estos hombres que ellos eran ciegos totalmente. Mateo 23. Leemos sobre ellos así, versículo 17. Insensatos y ciegos, les dice. En el 19, necios y ciegos. En el 24 le dice, guías de ciegos. Ya van 3 veces, y si lo dice Jesús, hay que tomarlo muy en serio. ¿Y qué pasa con ellos? Versículo 15, me devuelvo. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, le dice.
porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Es decir, a los ciegos que usted los predica, lo están haciendo a ellos más hijos, más hijos del infierno. Es decir, doble castigo van a tener, más que el ciego que los guiaba. Porque el ciego está entendiendo una mentira. Sonido. El ciego está creyendo una mentira. Pero los que siguen al ciego, ¿qué está sucediendo, querido hermano? Están idolatrando al mentiroso y creyendo a la mentira más. Le está acumulando a ello. Entonces, como usted puede observar, la ceguera espiritual, hermano, se observa porque son personas que odian la luz. Son personas que entre más señales y obra ven de Dios, más rechazan. Y son personas que van a tener un rechazo permanente porque el Señor los va a entregar a sus propias concupiscencias. Ahora, en la ceguera espiritual, como segundo punto, podemos ver que existe una ceguera que es a nivel temporal. Y es la que estaban viviendo los discípulos. Recuerde que Él les dice a ellos, teniendo ojos no ven. ¿Y qué era el problema allí? Recuerde que Jesús fue increpado por los fariseos. Toma la barca y se va. Y dice la palabra que los dejó, que se fue. Es decir, perdieron más oportunidad de haber compartido más con Cristo. En el trayecto le dice, cuidado, se contaminan de la levadura de los fariseos. ¿Quiénes más estaban junto con los fariseos? Saduceos. Y la palabra nos dice ahí que Herodes. 3 levaduras que ellos deberían cuidarse. ¿Y ellos en qué estaban pensando, hermano? En el pan. ¿Y el Señor en qué estaba pensando? En lo espiritual. Y muchas veces nuestra ceguera temporal es porque tenemos nuestra mirada más en la prioridad de lo terrenal. Y no vemos lo que el Señor quiere enseñarnos, lo que el Señor quiere mostrarnos, lo que el Señor quiere totalmente, en cierta manera, abrirnos un nuevo panorama. Allí Él se inquieta al Señor, en el sentido que le dice, ¿ustedes están pensando en pan? Y les vuelve a traer en memoria, no hubo un milagro para 5,000 hombres y no teníamos apenas unos pececitos y unos panes. No acabamos de venir entonces de otro milagro de panes y peces. Ahora ustedes están inquietos porque hay un pan en la barca. ¿Tienen ojos y no ven? ¿Tienen el corazón endurecido? ¿Cómo? Dice el versículo 21, aún no entendéis. Ahora sabemos que el Señor a sus discípulos les tiene paciencia y luego les enseña esta verdad. Pero es interesante, queridos hermanos, observar allí que Él les dio una orden y le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos, los saduceos y de Herodes. ¿Y qué es esta levadura, hermanos? La levadura es podemos decir, es una sustancia. No, es una levadura, es como una especie de bacteria. No alcanza a ser bacteria, pero es una levadura. ¿Cierto, mi ingeniera de alimentos? Ok.
La levadura tiene la capacidad de que se multiplica rápidamente. Usted puede agregarle un poquito de levadura a una harina y cuando menos pensó, toda quedó leudada. Es decir, tiene una gran capacidad de, en este sentido de la Biblia, de contaminar, entre comillas. ¿Cierto? ¿Me entienden? Es decir, se esparce rápidamente. ¿Qué es lo que está diciendo? Una pequeña cosa de la levadura de los fariseos, de los saduceos y de Herodes en su vida, lo contaminará totalmente. ¿Y qué son entonces estas levaduras? Los fariseos, queridos hermanos, habían llevado sus propias tradiciones, su propio legalismo al nivel de la palabra de Dios. La salvación por obras. Todos los escritos y pensamientos rabínicos los llevaron a un nivel del Señor. Y eso usted lo va a ver en actuales religiones, donde los libros de ellos están por encima o al nivel de los libros del Señor. Testigo de Jehová, un mormón, otras religiones. Y por obras usted es salvo. ¿Cuál es la levadura de los saduceos? Ellos eran los racionalistas de la época. Ellos no creían en la resurrección, no creían en la inmortalidad del alma, no creían en el espíritu de una persona. Pero eso sí, eran los que manejaban el templo, el cambio del dinero y la venta de los animales para el sacrificio. En pocas palabras, le sacan el jugo a la religión. Cuídese de esos. Cuídese de esos que son engañadores y mentirosos. ¿Quiénes son los de Herodes? El que se casa con la mujer de su hermano, los que no le importa obtener su satisfacción, no le importa acostarse con X o con Y, con el objetivo de vivir y querer. Cuídese de ese Herodes, mentiroso y engañoso. Cuídese. Le está diciendo, cuídese de aquellos del legalismo, cuídese de los hipócritas que se ven, no tocan, no matan una mosca, pero por dentro tienen los peores pensamientos. Cuídese de aquellos racionalistas, materialistas, que de pronto en la ciencia, si no ven a Cristo en la ciencia, sí, Cristo no existe. Cuídense de aquellos que son inmorales. Es decir, esas son las levaduras, queridos, que los discípulos deben aprender a mirar. Pero ¿qué sucede? Los discípulos están más preocupados en un pan, en que pudieran ver entonces una enseñanza espiritual. ¿No entiende? Es que tienen el corazón endurecido. Es que no pueden ver más allá. Y hermanos, vamos a ser honestos, usted y yo a veces estamos ahí. Necesitamos ver más allá. Gracias damos al Señor que ha dejado a su Espíritu Santo, porque la palabra dice que el Espíritu nos guiará y nos enseñará toda verdad. Él tomará de sus palabras, Él nos va a guiar. El mismo Señor Jesús le dijo, hay tantas cosas que yo quiero hablarles a ustedes, pero todavía no la pueden llevar. Pero el Espíritu Santo les va a capacitar. La misma palabra dice que la unción misma nos enseña todas las cosas. Es decir, gracias a Dios que el Espíritu Santo va actuando y nos va mostrando todo lo que Cristo hizo. Y es una realidad, porque estos hombres que estaban en esa barca, sus ojos fueron abiertos. Y usted y yo ahorita podemos tener las doctrinas de los apóstoles en el cual la iglesia es fundamentada. La pastora hablaba de la teología y la doctrina. Ambas tienen que ir de la mano. Ninguna de la otra
no puede dejar de convivir. El que tiene mala teología, hermano, tendrá mala doctrina. El que tiene buena teología y tiene buena doctrina, hermano, qué bendición. La teología es el plan de Dios para el hombre. La doctrina son aquellos temas que nos ayudan a facilitar el comprender todo ese plan de Dios. Ahora el Señor es hermoso y enseña la lección. Tercer punto, hablaríamos, entonces, Señor, ¿cómo salir de esta ceguera? Es decir, cómo Cristo trata la ceguera. Ahí entonces está el versículo 22. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. El Señor pone ahora un ciego. Mire lo hermoso de Marcos. Está diciendo a sus discípulos, ¿no ven? ¿No ven lo de los fariseos? ¿No ven cómo se encuentran los fariseos? Ahora, ¿no ven cómo se encuentran ustedes? Les voy a dar una lección bajo una experiencia. Cogió entonces al ciego, que de hecho, hermano, en esa época era muy duro ser ciego. Si ahora lo es, allá sí que más. Ahora hay señales de braille, hay celulares que les ayudan a leer las cosas. Es decir, ya hay muchas. Allá una persona ciega tenía dos aspectos que eran como fijos en su vida. Muchos se dedicaban a ser mendigos porque ¿de qué vivirían? Y segundo, en la concepción de las personas eran aquellos que habían nacido bajo maldición. Es decir, ellos cargaban la maldición sobre sus vidas. Entonces no era fácil. Es más, para un rabino tocar a un ciego era quedar ceremonialmente inmundo. Pero Jesús sabemos que no es así. Él es alguien que toca, que es misericordioso, que es más que una filosofía realmente, más que palabra. Jesús tiene la capacidad de tocar las vidas. Ahora Jesús lo toma de la mano y lo saca fuera de la aldea. ¿Recuerde por qué lo saca? Si leemos el contexto, a esa generación no le será dada señal. Es decir, no son dignos que vean la obra del Señor. Los sacó. Es decir, fue juicio realmente. Coge a este hombre, escupe, y recordemos que era el significado de la saliva como método de medicina, de tratamiento. Cierta medida era apoyar a este hombre y que su fe fuese afirmada. Le pone las manos, le pregunta si veía algo. El hombre que le dice, versículo 24, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Es decir, queridos hermanos, el hombre no tenía buen foco, veía a medias, veía mal. Jesús es Dios. Él pudo haberlo sanado totalmente. Ahora aquí no hay una sanidad en proceso. No, Jesús está dando ¿qué? Una lección para que aprendiese qué es ser ciego espiritualmente. Algunos estudiosos hablan de esa enfermedad en el cual una persona, por ejemplo, si los miro ya a ustedes, no los veo con la cabeza hacia allá, sino que los estoy viendo hacia abajo. Es decir, tenía un problema visual complejísimo. Su diafragma no estaba correcto. Algunos estudiosos hablan de ello.
Por eso es que yo veo que las raíces están para arriba y los pies es como si fueran árboles. Los veo como boca abajo, los veo totalmente raros. No los veo bien. Por ello, queridos hermanos, el Señor vuelve y lo toca. Pone por segunda vez sus manos y le hizo ¿qué? Mirase. Ahora, la primera mirada en el griego es anablepo, que es usted mire usted. Yo lo toco, pero mire usted. La segunda mirada viene del griego diaplebo, que significa ver a través o ver con mirada penetrante. Es decir, ¿qué quería el Señor decirlo? Va a ver usted ahorita más en detalle, más en capacidad de o a través de. En pocas palabras, queridos hermanos, lo que el Señor quería mostrarle a este hombre es que solamente a través del toque real de Jesús, una persona puede ver más allá de lo que realmente ve. Porque el Señor pudo sanar su mirada y amén, gloria a Dios, aleluya, como lo hizo con el hombre de Juan capítulo 9. Lo pudo haber hecho, pero aquí quería mostrarnos una realidad mucho más. Es decir, Dios quería que realmente él recobrara su visión espiritual, no solamente la visión física. ¿Y por qué? ¿Y por qué me agarro de esta realidad? Si usted lee conmigo el versículo 29, la última parte de ese versículo, dice así: respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. En este momento comienza a descubrirse esa verdad. ¿Y cuál era necesario que pasase esa visión? Mire usted el versículo 31. ¿Y qué? Y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. ¿Qué quería entonces? ¿O qué nos muestra aquí Marcos? Que es necesario que esa visión espiritual sea clara para poder ver ¿qué? La cruz. Para poder ver a Jesús en toda su dimensión. Por ello, queridos hermanos, si nosotros no somos tocados por Jesús, no va a caer el velo. No vamos a salir o vamos a ser sacados de las tinieblas a su luz admirable. No es posible. Una persona ciega, queridos hermanos, no va a comprender la cruz. Para nada. Para ellos, la cruz no es nada valioso. La cruz no les significa a ellos realmente un regalo de Dios. En ese contexto de Corintios, Pablo le dice a ellos: ¿por qué los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría? Otra vez es ligada esta palabra a lo que estamos hablando. Pero ¿qué dice Pablo? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermanos, si nuestra mirada no tiene ese enfoque en Cristo, estamos viendo mal.
Y esta sanidad milagrosa nos da la esperanza de que aquel que comenzó la buena obra en Cristo Jesús la perfeccionará. Los discípulos veían a medias, pero el Señor les fue mostrando, enseñando, guiándonos. Necesitamos, hermano, andar cada vez más en Cristo. Necesitamos cada vez la luz de la lámpara de su palabra. Necesitamos ser guiados por ellos. Necesitamos realmente de su luz. Necesitamos que el velo sea quitado. El mismo Pablo le dice a la iglesia de Corintios, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Solo por Cristo es quitado. También a los mismos romanos, a la misma carta, el Señor les hablaba a ellos lo siguiente: Dios le dio espíritu de estupor, es decir, como de sueño, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Si Cristo, hermanos, no quita cualquier velo, sea del racionalismo, sea de la legalidad, no, ¿cómo se llama? Del legalismo, gracias, legalidad es como no, del legalismo, de la inmoralidad. Si esos velos, si esas levaduras no son quitadas, no tendremos una mirada sana en nuestras vidas. El Señor nos ama y nos ha entregado su Santo Espíritu para ser bendecidos, ser enseñados y ser orientados por Él. A través de este milagro, hermanos, literalmente Jesús culminó su ministerio popular. Y el Señor arrancó su ministerio hacia la cruz. Deja Galilea y deja toda esa zona norte y se va ahorita a Judea. Porque ya entonces era necesario que vieran: el Hijo del Hombre va a padecer, va a ser entregado, va a ser asesinado, pero al tercer día va a resucitar. Veamos a Cristo cada día más, queridos hermanos. ¿Cómo está su mirada? Les soy honesto. Mi esposo y yo estamos pasando por un momento muy duro en nuestras vidas. Nuestro suegro está muy enfermo y estábamos orando, y anoche oraba al Señor y con desespero, hermanos. Yo también, como todos ustedes, me angustio, sufro, lloro, me enfurezco, me pongo triste, me alegro, lo vivo igual. Pero le pregunté: Señor, ¿qué no estamos viendo? ¿Qué no estamos viendo en este proceso que estamos pasando? ¿Qué hay más allá? Porque nos hemos dado cuenta, Señor, eso ya está trascendiendo lo médico. Esto también tiene una connotación espiritual. ¿Qué es? Y le ruego a Dios que nos lo muestre. ¿Qué es?
¿Qué es? Necesitamos la luz de Cristo. Si no lo hacemos, andaremos en tinieblas. Solo Él, su toque, solo Él nos puede mostrar. Solo Él lo puede hacer. Queridos hermanos, anhelemos la luz, no amemos las tinieblas. Señor, en esta mañana nos presentamos delante de ti. Venimos a que nos hagas un chequeo a nuestros ojos espirituales, Señor. Posiblemente mi mirada está más fija en lo terrenal, en el pan.